si te parece, podemos ir empezando. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Estamos continuando, en esta ocasión estamos haciendo el cierre de un ciclo de formación política que dimos en el IEFI. El ciclo constó de varias reuniones. La primera de ellas la dio Mariano Pinedo, y habló sobre el peronismo del siglo XXI, haciendo una perspectiva histórica de los orígenes del peronismo hasta el día de hoy, su vigencia real al día de hoy. Después Claudia Lázaro nos acompañó viendo temas de justicia social e igualdad de género. Horacio Robelli, que es economista, lo deben conocer, habló de los temas de la actualidad económica. Habló del tema de la deuda externa, de la herencia, digamos, que quedó en el traspaso del gobierno macrista al actual gobierno. Después Juan Pablo Bolson habló de los temas ambientales y climáticos como crisis social y crisis civilizatoria. Gabriel Mariotto nos habló sobre el tema de la democracia y los medios de comunicación. En el IEFI, por su definición y por lo que es su documento fundacional, Instituto de Estudios y Formación sobre la Igualdad, los temas de igualdad son los que consideramos que trascienden cada una de las temáticas. Las temáticas de género, las temáticas de oportunidades laborales, de oportunidades de estudio, de desarrollo en la vida en general. Y creemos que la desigualdad, lamentablemente, se naturaliza más allá de lo que debería. La desigualdad realmente debería llamarnos la atención a todos, y en eso estamos poniendo el foco cada vez que hacemos algún análisis. Bueno, como decía recién Alejandro, el tema de los cerdos, por ejemplo, ¿no? El negocio es para todos, es para algunos. ¿Cómo está planteado? Bueno, ese tipo de cosas es lo que nosotros tenemos como eje central, la igualdad, en nuestros enfoques. Bueno, el IEFI, como ya sabrán, está conformado por una serie de compañeros. Alejandro es nuestro director ejecutivo. Bernardo Carnelli es secretario ejecutivo. Nos acompañan los comisarios: Fernando Basso, Violeta Burcat Noé, Nicolás Capelli, Darío Carezani, Lucas Gómez Portillo, Rosana Herrera, Inés Iglesias, Alejandro Mamoni, Ángel Merlo, Sara Ortelli, Pedro Peretti, Mariano Pinedo, Francisco Tete Romero, Graciela Rosso, Horacio Robelli. Y en el grupo de capacitación, que modestamente organizamos esta reunión, estoy yo, que Rubén Lamas es mi nombre, en la compañía de Enrique Aicardi, Marta Santore, Silvia Sánchez y Alfredo Girón. Bueno, tenemos varias comisiones funcionando en el instituto, así que también está abierta la invitación a que cada uno que se sienta identificado, que conozca el tema, pueda colaborar para trabajar en conjunto. Y bueno, entonces ya vamos a pasar directamente a la presentación. A Alejandro Mosquera todos lo conocen, es nuestro director ejecutivo del IEFI, y el tema de hoy es capitalismo de catástrofe y los desafíos de la igualdad. Así que, Alejandro, te cedemos la palabra. Bueno. Y otra cosa, a medida que Alejandro desarrolle su tema, quienes tengan intención de hacer un comentario o alguna pregunta, lo puede hacer en el chat, y nosotros después, cuando él termine de hablar, veremos si da el tiempo, pero alguna de esas preguntas o alguno de esos comentarios. Así que, bueno, Alejandro, te cedemos la palabra, te escuchamos con atención. Gracias a todos por participar. Bueno, gracias a todos, y la verdad que estoy muy contento que esté cerrando el primer ciclo de formación política del IEFI. Más en un tiempo como el que nos toca vivir, no por la Argentina en particular, sino en el mundo, donde hay ciertas tendencias a la posverdad, a la simplificación del esfuerzo, en vez del estudio profundo, dificultoso a veces, pero poniendo el esfuerzo de tratar de entender la realidad desde el estudio y desde la práctica, a veces se reemplaza eso por la ocurrencia, por ser vivo en el Twitter, pero no para poder profundizar los temas que aquejan hoy a la humanidad y a la Argentina y los desafíos que tenemos planteados. Las etapas mejores de igualdad se construyeron con enorme esfuerzo de los movimientos sociales, de partidos políticos, de protagonismo popular. Sin eso es difícil entender la historia del mundo explicada solo por la participación de las personalidades de la historia.
Este es un rasgo importante para poder entender lo que nos pasa y poder diseñar un camino. Por eso estoy contento con el curso que presentó el IEFI. Ya abriremos, después de la primera experiencia de estos 3 meses desde la fundación, una nueva etapa del instituto, que todavía va a seguir una etapa fundacional, pero donde vamos a tratar de profundizar cómo ser parte de los grandes debates de la Argentina, los debates del mundo, cómo tener una escuela de formación de cuadros y una escuela de gobierno. Bueno, hay que pensar en todas esas cosas, por eso muy contento de poder cerrar hoy el primer ciclo. La segunda cuestión es Rubén recién nombraba a miembros del IEFI, a su directorio. Ahí tengo una buena novedad que conversé con Mónica Polidoro. Mónica es la presidenta de las Mujeres Rurales, es una luchadora espectacular, de muchas etapas de resistencia a los neoliberales, a los desalojos en la tierra, que se suma a nuestro instituto. Hoy me lo acaba de confirmar, con lo cual es muy, muy bueno. Y Alicia Castro me dijo que nos va a acompañar en todas las iniciativas que pueda, promoviendo, estando, tratando de ayudar a la difusión de las ideas del instituto, con lo cual también es un elemento muy positivo de la etapa. Bueno, me meto en la charla, quería solamente contarles eso. Como, digamos, uno de los elementos que hemos sembrado cuando fundamos el IEFI no es tener una mirada cortoplacista o pequeña del problema de la desigualdad, sino verla en su profundidad. Y verla en su profundidad también es examinar lo que no yo, sino muchos personas, estudiosos, expertos, analistas del mundo le llaman el sistema mundo, porque el capitalismo realmente existente, el que existe de verdad, no el que está en los libros, podemos estudiarlo, sino el realmente existente, está hegemonizado por una fracción del capitalismo. Es la fracción del capitalismo financiero. El capitalismo tuvo muchas etapas, incluso desde su inicio, con, digamos, desigualdades profundas. Explotaciones enormes a la clase obrera, una clase obrera en formación, pero no me quiero referir a la historia de lo que tiene que ver con la acumulación originaria del capital, que se hace sobre la base de la sangre de mucha gente, sino a la etapa que se empieza a vivir con lo que yo llamo el capitalismo de catástrofe. Y después lo quiero explicar, no es una frase mía, esa idea, sino de Noemí Klein, que ella lo utilizó sobre todo para analizar la etapa Bush y la etapa del huracán Katrina, que es lo que ocurrió. Lo voy a desarrollar, no se preocupen, porque parece chino esto. Pero lo básico que quiero desarrollar es que el capitalismo tuvo diferentes etapas. Un capitalismo industrial que después de la Segunda Guerra Mundial tuvo un momento de florecimiento muy importante. En los países se desarrolló el estado, lo que llamamos el estado de bienestar. Es una combinación de desarrollo productivo intenso, desarrollo de sus fuerzas productivas, la industrialización. El capitalismo avanzaba, incluido en los sectores más atrasados del campo. Y en un proceso de competencia con el modelo soviético, centralista, estatal, pujaron, y en ese marco la clase obrera, los sectores populares lograron un montón de reivindicaciones y derechos a construirse y espacios de igualdad. Con lo cual, si uno mira la historia, los momentos de mayor igualdad en los países capitalistas y en el nuestro en particular, coinciden con los momentos de gobiernos populares, en especial el peronismo, que tienen que ver con el desarrollo del mercado interno, con la ampliar el consumo de los sectores populares, la construcción de las redes de contención social, el sistema hospitalario, el sistema de salud, el sistema de educación, las vacaciones
pagas, el sistema de protección de las obras sociales y del sistema público. Bueno, una cantidad de cuestiones que hacen a la construcción de derechos. Eso no pasó solo en la Argentina, pasó en una gran parte del mundo con diferentes modalidades, quizás las más conocidas y más desarrolladas sean las de Europa, del mundo capitalista son las de Europa, los estados de protección que hubo, no iguales, pero que tenían puntos de contacto con el nuestro. El hecho que quiero examinar acá, que en los 90, 80, 90, se produce una ofensiva muy fuerte de cambio del capital y del capitalismo, lo cual se empuja desde dos elementos claves. Uno es la revolución conservadora, liderada por Reagan y Thatcher, o sea, Estados Unidos y Inglaterra, con las alas más reaccionarias de esos partidos, en el caso del Partido Republicano, de la Fundación Heritage, y otras. La idea que tienen es un rollback de la historia, es una revolución conservadora en el sentido que la humanidad retroceda, y el otro costado, el otro polo de ese momento, a finales ya de los 80, pero que ya la crisis se venía antes por una parálisis muy fuerte que hubo del campo soviético, es la caída del muro de Berlín. O sea, el desarrollo de la revolución conservadora está emparentada con la catástrofe de la experiencia soviética. Las dos coordenadas son las que hay que tener en la cabeza para entender qué es lo que ocurrió en el mundo posterior. En ese mundo posterior, en la revolución conservadora, nace un decálogo que tiene que ver con lo que nosotros llamamos el neoliberalismo, pero que es la fracción del capitalismo financiero que se va haciendo cargo cada vez más del proceso y empieza un retroceso muy fuerte, mediado por crisis que ya venían del capitalismo, la de los petrodólares, etc. Viene una crisis muy desarrollada y una transformación del capitalismo. Esa transformación es lo que nosotros llamamos el neoliberalismo: dominio del capital financiero, desregulación de las economías, privatización de las empresas estatales, pérdida de derechos de los trabajadores, menor presencia estatal en todo sentido, y un mundo que va siendo cada vez más dirigido por las transnacionales, ya no el imperialismo norteamericano entendido como un imperialismo nacional, para llamarlo de alguna manera, sino el dominio de un capital donde cada vez se restringen más las libertades de las personas, pero se abren más ventanas, más libertad para la circulación del capital. Ese es un modelo que se instala con mucha fuerza. Ese proceso de cambio del capitalismo significó en muchos países una violencia extrema. En el nuestro, el golpe de Estado. En realidad tiene un antecedente el intento de modificación de la forma que tenía el Estado de Bienestar en la Argentina, que es, en la etapa Isabel, el programa de Rodrigo, de Celestino Rodrigo, el ministro de Economía, que tuvo que escapar, bueno, renunció por la movilización de la clase obrera en la Plaza de Mayo, resistencias enormes que hubo, pero fue el primer experimento fuerte en cambiar eso. El golpe de Estado, además de la parte política, todo lo que podemos estudiar, desde el punto de vista de la transformación del modelo, es que el Rodrigazo no llegó a culminar su tarea, y la culminación de la modificación del tipo de Estado e ir hacia otro lugar significaba básicamente una violencia extrema sobre la acumulación de muchos años, de 50, 60 años, del movimiento popular, de las fuerzas productivas, de los empresarios, de los trabajadores en Argentina. Por eso el golpe de Estado hay que mirarlo con esa cabeza también, además de nuestras luchas por los derechos humanos, contra el genocidio, sino entender el genocidio también como parte de un plan de desestructurar el modelo existente. Eso significó las primeras medidas: prohibición de la CGT, persecución de los cuerpos de delegados en las fábricas. Ustedes acuérdense el Cordón Norte, cómo es perseguido fuertemente, el desmantelamiento del movimiento estudiantil, el ataque generalizado, y el punto para entender la unidad entre estas dos cosas es que el Consejo Económico
argentino, lo que hoy es la EA, el sector más concentrado de la economía, le pone el ministro de Economía a Videla. Martínez de Oz, CEO, presidente de Asindar. Para los nombres del Consejo Económico Europeo, o sea, la base de sustentación de la dictadura, uno puede pensar en algunos de sus integrantes, entre otros el Grupo Macri, ¿no es cierto? Por supuesto. Pero no solo el Grupo Macri, Techín y otros. Posteriormente se acoplan a ese consejo los dos grandes medios de difusión de la Argentina, ¿no? La Nación y Clarín. Ese proceso de Martínez de Oz significó esto que yo la aplicación del consenso de Washington, es la privatización en la Argentina, es estatizar, Cavallo de por medio en el Banco Central, estatizar la deuda privada y convertirla en deuda pública, es desmantelar los controles. Usted no sé si se acordarán, pero había muchas propagandas en aquel momento donde se le decía a la población que si uno compraba extranjero, permitía la apertura de las importaciones, lo que iba a producir que iba a tener una mejor silla, porque la silla argentina cuando uno se sentaba se desarmaba, se rompía, a menor precio. O sea, una manipulación de la opinión pública, de cooptar a una parte de nuestra población sobre la base del terror, del miedo, pero también de un enfoque de agresión a los valores históricos y también de construcción de nuevos valores reaccionarios, en este caso contra la producción industrial argentina, contra lo que se producía en la Argentina. A veces cuando nosotros vemos a algunos que siempre prefieren lo extranjero antes que lo nacional, que siempre están mirando hacia afuera, que todo lo que se hace afuera no importa si es bueno o malo, ya por ser extranjero es bueno, fíjense que las razones son profundas. No son de hace 2 minutos porque vieron algo, tienen que ver con ese entramado de agresión política, militar, genocida, pero también ideológica que se hizo sobre nuestro pueblo. Pero me estoy yendo, ese capitalismo que en la Argentina fue así, en muchas partes del mundo necesitó de una violencia extrema para acabar con el estado de bienestar, para tratar de transformar el estado de bienestar. Esa revolución conservadora es el capítulo político de una nueva etapa de la globalización mundial, ahora entendida como una globalización del capital. Abrile el micrófono, Rubén. Se cerró el micrófono, Ale. Alguien me lo cerró. No sé, me escucharon la última parte. Bueno, ¿por qué le llamo capitalismo de catástrofe? Viene de un nombre que se creó Noemí Klein en un libro, donde analiza cuando es el huracán Katrina en Estados Unidos, era el gobierno de Bush. Se desarrollan por los destrozos enormes, especialmente en los sectores más pauperizados de la zona donde avanzó el Katrina, una enorme suma millonaria para arreglar el país o esa zona. ¿A dónde fue el dinero? A las empresas amigas de Bush. ¿Qué era lo que ocurría? Que una fracción muy importante del capitalismo muestra allí con claridad que vive, se alimenta de las catástrofes humanas. Uno podría decir que ese es el capitalismo, siempre existió eso. ¿No? Una gran mujer como Rosa Luxemburgo lo decía, la catástrofe es la forma vital del capitalismo. Y hay que tomarla, Rosa es muy importante en la historia del pensamiento revolucionario. Pero acá se empieza a cocinar otra idea. Ustedes imagínense, digo, para un ejemplo práctico. Estados Unidos invade Afganistán, Irak, bueno, todas las cosas que invadió en estas últimas décadas. Pero no llegaba solo la destrucción para quedarse con el petróleo, por ejemplo. Sino detrás de todo eso llegaban las empresas de la reconstrucción. Las empresas amigas del poder capitalista de Bush y de los que le fueron después.
Pero básicamente la dirección era quedarse con los grandes negocios de la reconstrucción. De nuevo es la idea sobre la base de la catástrofe, en este caso de una guerra, Claro. de destrucción e invasión, montar un sistema de concentración de la riqueza, de utilización de esa catástrofe de los muertos para eso. A eso yo le llamo capitalismo de catástrofe, porque es un capitalismo que vive de la catástrofe humana. Vamos a tomar otros casos, después vamos a llegar a la pandemia. Ustedes estuvieron con Olson, una charla, o una parte de ustedes seguramente compartió la de cambio climático. El cambio climático, la Tierra vivió muchos cambios climáticos, pero el cambio climático que vivimos actualmente tiene su origen hace 180 años. Coincide con el nacimiento de la etapa industrial del capitalismo. ¿Por qué traigo esto acá? Porque en esta idea de que el capitalismo solo tiene maximización, su norte, la maximización de la ganancia, no la humanidad, lo que ella lleva adelante es una visión de depredación de la sociedad humana. Y para eso va a utilizar todas las cuestiones, todas las creencias. Imagínense que la Biblia dice que la naturaleza está puesta para servir al humano. ¿No es cierto? O sea, hay cosas antiquísimas de nuestra idea humana de que nos servimos de la naturaleza. Incluso una vieja idea de que el ser humano es una excepción frente al reino animal, cuando en realidad nosotros somos parte. O sea, esa idea de utilización creó dos modelos de desarrollo en nuestra etapa que estamos analizando. Una, el capitalismo que estamos analizando, y un socialismo real, que en la forma de utilización de la naturaleza no se diferenció del capitalismo. También era el servicio de utilizar todo lo que nos daba la tierra al servicio del desarrollo productivo sin pensar si eso agotaba a la tierra. El cambio climático tiene responsables entonces. No es una obra de la naturaleza, es una obra del modo de producción que eligió la humanidad. Por eso tiene 180 años. Ahora, en el capitalismo actual, cuando están todas las alertas mundiales diciendo nos quedan 3 décadas, no sé cuánto dirá Olsen, que es mucho más especialista que yo en estos temas, pero nos quedan algunas décadas para tratar de encontrar las medidas, no encontrar las medidas, yo diría llevarlas a cabo las medidas, porque las medidas se saben cuáles deberían ser, para tratar de cambiar el rumbo que nuestra especie está provocando en la Tierra. Y es una destrucción. El capitalismo actual se enriquece con esa destrucción. No piensan, no es un modelo que piensen ya como objetivo dar, como en otra época el capitalismo sí lo proponía, dar y competía en eso con otros modelos alternativos de sociedad, decir, no, nosotros damos trabajo, nosotros damos esto, nosotros damos bienestar, nosotros damos consumo. Este capitalismo, en mi forma de ver, vive, como decía Rosenburgo, de la fatalidad, de la catástrofe, se alimenta de la catástrofe. Ese problema tan gordo, y lo pongo el primero en el cambio climático, porque nos está llevando a un abismo. O sea, a una raya, algunos dicen que son 3 décadas más que nos quedan, pero a partir de una raya es que el cambio climático es inevitable. Cambio climático que ya está pasando. Pero quiere decir que esta forma de ver y de utilizar el mundo, este modo de producción, nos está llevando a un suicidio. Como especie humana. Pero solamente sigamos agregando para ver algunas cuestiones. Este capitalismo de catástrofe, además de enriquecerse con las guerras, de enriquecerse también en este tema, imagínense hasta qué punto es la hipocresía que una parte de la economía verde está pensada por los grandes magnates del capital, que no piensan cambiar el capitalismo.
Lo que cambian es el merchandising para convencernos que comprar determinados productos ayuda a cambiar el clima o defender la tierra. Esa capacidad que tiene el capitalismo de chupar hasta las banderas mejores para la utilización de la maximización de la ganancia. Ese capitalismo realmente existente, no me quiero alargar mucho en esta descripción porque si no me voy a demorar en las otras, construyó una etapa de la humanidad, uno de cuyos rasgos ya preexistentes es la desigualdad. Pero hay un dato muy importante para esto que estoy diciendo, es que a partir de los 80 y 90, o sea, triunfo de la Revolución Conservadora y del consenso de Washington y del neoliberalismo, se disparó la desigualdad en el mundo a niveles vergonzosos y quizás insoportables en el tiempo. Concentración que se da desigual entre países, entre pueblos enteros, pero también adentro de cada uno de los países. Ahora, aquí vuelvo a tomar una cosa que está en nuestro documento liminar. Es que Piketty, el economista, plantea en su segundo libro que cada sociedad desigualitaria construyó un relato para naturalizar la desigualdad. Incluso al punto analiza que naturaliza la idea de propiedad como si siempre hubiera existido. ¿Para qué? Para que nadie la pueda tocar. No la propiedad pequeña, la gran propiedad capitalista. Digamos, ustedes, para tener solamente... No, me iba a ir a números, pero lo veo bien. El 1% de la población mundial, o sea, el sector ultramillonario, concentra la gran parte de la riqueza mundial, mientras el 50% de la población tiene un decrecimiento de la riqueza hace mucho tiempo. Las diferencias ya no son entre el 10 y el 10, es entre el 1 y el 50%. Y se podría decir las grandes diferencias entre el 1 y el 80% de la población mundial. Quiere decir que hay una fracción ultra rica, que vive de lo que le pasa en el mundo. Ahora, ¿qué dice Piketty sobre este relato de naturalización de la desigualdad? Que cada sociedad lo tuvo. Lo tuvo el esclavismo, lo tuvo el feudalismo, lo tuvo la etapa industrial del capitalismo y lo tiene esta etapa del capitalismo de catástrofe. Yo lo que sostengo ahí, ya no basado en Piketty, sino que la naturalización de la igualdad tiene dos elementos. Uno discursivo evidente, el que discutimos con la gente, el que nosotros podemos reconocer. Y hay otro invisible, que se incorpora a nuestras vidas, a nuestros cuerpos, a nuestras familias, que es tan duro porque es invisible. Son los lazos donde uno naturaliza la desigualdad en el mundo. Uno podría decir, bueno, pero ¿no estás exagerando un poco? Si uno piensa en 50 años para atrás y la actualidad del movimiento feminista que rompió un montón, no solo de las cadenas evidentes, sino de las cadenas no evidentes. ¿Cuántas compañeras, mujeres, si las piensan su historia, ven cómo pensaban hace 50 años y cómo piensan hoy? Las más grandes, estoy diciendo seguramente. Pero es notable el cambio de hacer visible la desigualdad, porque antes se aceptaba la propiedad, el control machista sobre el cuerpo, la mente, los deseos de la mujer, casi en una parte de nuestra población como natural. Quiere decir que hay muchos hilos, saco el movimiento ahora, para no centrarlo ahí, hay muchos hilos de la desigualdad. Entonces fíjense que una parte de la población mundial y de nuestra población se convenció
de la teoría del derrame. ¿Se acuerdan la teoría del derrame? Esto básicamente, menemismo puro, era una idea que el desarrollo del país se producía si los sectores más concentrados crecían, que eran los que tienen la capacidad de inversión, de tecnología, de los fierros, todo eso, eso iba a derramar en crecimiento hacia los sectores más bajos. Había hasta una cosa muy gorila que decía, si en el poder, si en el gobierno están los ricos, como están saciados, porque están llenos de todo, no roban. Pero si vienen los peronistas, que son todos más tirados, esos meten la mano en la lata a 2 minutos, porque se quieren saciar. Más allá del pensamiento gorila, ¿qué implica eso? La naturalización del enfoque de la desigualdad y de creer que el conjunto de la sociedad para desarrollarse tiene que generar más ganancia al sector más acomodado, más concentrado de la economía. Es duro pensar que una parte de nuestra población respaldó eso, pero es así. Entonces son el discurso de la naturalización de la desigualdad es enorme. Pobres habrá siempre, ¿se acuerdan la frase? Visiones, cuando Vidal dice, muchachos, no voy a invertir en universidades porque los pobres no llegan a universidades, para nosotros es un horror. Para una parte de la sociedad es una constatación de lo que tiene como valores incorporados, porque piensan la universidad o los grandes institutos no como un derecho de la sociedad y de cada uno de nosotros a tener la mejor educación de calidad, sino la piensa como un servicio. Y al pensarla como un servicio, el servicio lo tienen, el mejor servicio, los que más pagan. Y si vos no tenés la plata para pagar el servicio, caes en el lugar básico, en el piso. Es la frase de Macri. Los que caen en la educación pública. No es un error eso, es una concepción. Es una concepción de cómo piensan el mundo, de dónde lo miran. Y le hablan a una parte de la sociedad. Pero no me quiero extender demasiado sobre el problema de la desigualdad y del discurso, pero ustedes fíjense. En esta, ¿por qué centro en el tema del desafío de la igualdad cuando hablamos del capitalismo de catástrofe, de las ideologías dominantes y todo esto, y del relato de naturalización desigualitario? Porque una de las propuestas del instituto nuestro es trabajar por desmantelar el discurso de naturalización de la desigualdad. No es solo proponer propuestas de cómo superarla, elemento clave, sino cómo hacer para dar un debate lo más amplio posible que podamos para ir destruyendo los mitos de la desigualdad, que caiga ese relato. Y encontrarlo, hacerlo seriamente, porque hacerlo livianamente lo que produce es que se fortalezca el discurso desigualitario. Entonces hay que hacerlo, es una tarea muy importante, ¿no es cierto? Desmontar y de construir en los argentinos la naturalización de la desigualdad. Vamos a hablar un ratito de la desigualdad. No me voy a, ustedes saben que una de las previsiones que se están haciendo en el mundo ahora, hasta el Fondo Monetario, pasando por la CEPAL, pasando por todo el mundo, que la pandemia va a dejar un mundo más desigual. El primer punto ahí es, las catástrofes humanas, ¿nos tratan a todos por igual? No es verdad. No es verdad. Ni el huracán Katrina siquiera. Las guerras tampoco. Tampoco las pandemias. Tampoco las situaciones de inundación. ¿Quiénes viven en las zonas bajas? ¿Quiénes no tienen para cubrirse en salud? ¿Quiénes no tienen para aislarse en la pandemia? Todos sabemos las respuestas.
Las catástrofes expresan la desigualdad en la sociedad. Susana Jiménez se puede ir a Uruguay a refugiarse. Nuestros habitantes no. Nuestros sectores más empobrecidos no. La desigualdad es manifiesta, es vergonzosa. Y en nuestro país, gracias a que había un sistema hospitalario que resistió, un sistema de salud pública que resistió el embate tan duro que le hizo el macrismo, pudimos recomponer. No es lo mismo en una parte de países de América Latina, donde los muertos se juntan en las calles. ¿Quiénes son los muertos en las calles? Los pobres. No es que un rico de pronto se murió en una calle. Entonces, la pandemia nos va a dejar una situación. En el mundo se está discutiendo, no hay cifras actualizadas del nivel de destrucción de empleo. Veamos de nuevo la destrucción de empleo. Bueno, se ponen que se hable de 30 millones de nuevos desempleados que se agregan. Bueno, en América Latina, donde está concentrada la mayor desigualdad y donde la pandemia ahora está golpeando más fuerte, más concentrada en esta etapa. El resultado va a ser niveles muy altos de desigualdad, niveles muy altos de desempleo. Eso ya se ve cuando los índices de pobreza, etc. Pero veamos en los índices la desigualdad. Va a afectar mucho a los trabajadores en blanco, pero más va a afectar a los trabajadores en negro. Más afectó a los trabajadores temporales. Esta es la desigualdad. ¿Dónde está creada esa desigualdad? Es de nadie, es natural. O no nos tenemos que acordar de la flexibilización laboral, etapa de la dictadura, etapa del menemismo y etapa de la alianza, donde se votó. ¿Se acuerdan la Banelco? ¿Qué era eso? Pérdida de derechos de los trabajadores. Entonces, la pandemia golpea y crea eso. Ahora todos dicen, ahora vemos con mayor, ¿cómo se puede decir? Vistosidad, no sé cómo decirlo, las desigualdades. Se ven más porque además crecieron más. Vamos a salir de la pandemia con un país aún más desigual. El desafío que tiene el frente de todos es muy importante. No es que cuando termine la pandemia estamos en el punto anterior que nos dejó Macri. No, estamos en un punto muy difícil. Muy, muy difícil, que necesita medidas importantes para proteger y desarrollar los derechos de los trabajadores al trabajo, a la vida, bueno, todas las cosas que nosotros sabemos. Pero estaba tratando de graficar el problema de la desigualdad. ¿Es solamente económica y social? No. Por supuesto que no. Es en la escuela, en la educación. Es un desafío. ¿Por qué el macrismo persiguió tanto a los docentes? Básicamente, bueno, por supuesto, porque ellos lo veían como un servicio, los problemas de ajuste del Estado. Pero hay una fuerte tradición en una parte de nuestros docentes, que es que la escuela es construcción de igualdad y de pensamiento crítico. Ellos también iban contra eso. Porque el pensamiento crítico puede construir elementos, instrumentos de la igualdad. ¿Hay igualdad en la Argentina sobre eso? Cuando ahora en el gobierno de la ciudad quieren hacer una especie de escuelas para pobres, porque no tenían internet. Nuestro gobierno reaccionó tarde, es muy bueno el DNU de Alberto. Reaccionamos un poco tarde, porque los estudiantes, los pibes, no todos podían tener internet con una computadora en su casa. Y entonces se naturalizó la desigualdad, porque recién después se pone en el centro el dispositivo para poder atender a una realidad tan terrible como que es que la escuela pública gratuita se convirtió en una escuela privada y algunos que no pueden llegar. ¿Por qué? Porque hay que pagarle a Mañeto, a todos los que manejan la cuestión, la cuota necesaria para recibir en forma virtual la educación. Duro, pero nos pasó en nuestro gobierno. ¿Qué es lo que
Digo, ¿es solamente en lo educativo la desigualdad? No, ¿por qué estoy como recorriendo un camino? Por supuesto, de género hemos venido charlando. Pero fíjense una cosa, el modelo construido de democracia es un modelo desigualitario. Piketty, entre sus propuestas en la final de su libro, ensaya una metáfora, con la cual no estoy muy de acuerdo, pero no importa. Voy a tratar de explicar. La metáfora es, si tuviéramos tiempo infinito, o sea, no nos morimos, y pudiéramos discutir con el mundo entero, o sea, en una democracia muy abierta, yo propondría estas ideas. Ideas buenas, por ejemplo, el tema del impuesto al patrimonio, no solo a la renta, un impuesto a los más ricos, digamos así, un problema que el derecho a la herencia sea solo parcial y una parte de generación en generación vuelva a la sociedad, creando un fondo societario, bueno, un montón de cosas muy importantes. Pero ¿por qué pongo acá el acento? Porque esas medidas que él propone como si fuera un ágora mundial, y la verdad que él juega un papel muy importante, las trata de difundir en todos los lugares. Pero a nosotros, que estamos discutiendo en sociedades concretas, ¿qué tenemos que decir? Que la estructura de poder no permite esas situaciones. Entre otras cuestiones porque la democracia es desigualitaria. ¿En qué sentido? Imagínense cuando uno revisa la democracia argentina, para no irme a otros lugares, que se podría decir lo mismo. La democracia de esta que vivimos, liberal, se sostiene en una idea básica, que es una persona, un voto. Y esa persona elige entre opciones que se presentan. ¿Es así? Para presentar opciones en este tipo de democracia, o hay que ser rico, hay que tener la guita del Estado, o que las corporaciones económicas o mediáticas resuelvan que vos sos el candidato que expresa esas ideas de ellos y entonces te empujan. Porque si no es desigual. La democracia argentina, entre las ofertas que se le ofrecen a una persona un voto, es totalmente desigual. Pero además en el capitalismo, que nos toca realmente existente, el capitalismo de la fracción dominante capital financiero y de la economía digital, la desigualdad se profundiza. Algunos seguramente ha visto el documental sobre, no me va a salir el nombre, sobre la empresa Inglaterra, ¿cómo es que se llama? Bueno, que dirigen las campañas electorales, cobran millones y millones de dólares. Pero a través de las redes, ellos tienen la capacidad de bombardearte en tu WhatsApp, en tu Facebook, en tu red, con las cosas que pueden entusiasmarte para llevarte el voto al lado de ellos. Más establecen en el estudio de la sociedad con todos los datos que da los megadatos que utilizan las empresas de redes para decir cuál es, por ejemplo, en Estados Unidos, quién es fluctuante entre que puede votar a republicanos o que puede votar a demócratas. Eligen a los dudosos y contra esos bombardean. Bueno, en nuestra Argentina son los trolls. Es Marcos Peña que diseñó en la modernidad que nos toca vivir, en la nuestra, un sistema no solo de agresión, sino de actuación. Y nosotros repartimos volantes. O algunos creen, ¿no es cierto?, que trabajemos las redes que con eso le ganamos. Las redes tienen propiedad. Y yo no digo que no haya que utilizar, hay que utilizarla al máximo, pero digo saber la desigualdad que existen también en las redes. Hay estudios. La mayoría de la gente en las redes, cuando hablamos de política, reproduce, comparte lo que se construye en
los medios hegemónicos de comunicación. O sea, una parte de nuestra sociedad lo que hace es replicar. Y nosotros vamos contra eso. Ahora, esa desigualdad democrática, ¿cómo enfrentarla? ¿Cómo construir igualdad? Y acá empiezo con los desafíos de la igualdad. La única manera que yo veo no es construyendo delegación en los líderes son muy importantes, sino construyendo protagonismo. Pelea de pueblos enteros, no de pequeños grupos. Ni de los líderes ni de los grupos de vanguardia, de los que se creen la vanguardia, que están llamados a ellos con su verdad a instalarla, sino del protagonismo social, de mucho protagonismo popular para romper eso. ¿Es posible? ¿Qué nos van a decir? Que no hay alternativa al capitalismo realmente existente, que es una utopía positiva la que los que creemos que hay una sociedad postcapitalista posible, van a decir que es utópica. No van a decir, che, estos son el estalinismo que encerró en los gulag a tales y tales. Lo dirán algunos. Pero la idea básica no es esa. La idea básica es que es imposible. Que es una utopía en el sentido de que es la tierra de nada, que no se puede llegar. Es un horizonte, pero no hay. No existe eso. Entonces van a tratar de decir que somos inviables, que no hay un modelo posible alternativo a el capitalismo realmente existente. Entonces el problema es ahí. Y que somos utópicos. Esa es la primera cuestión. La segunda cuestión de eso es el relato desigualitario. Es la idea de naturalizar que esta forma de propiedad, de concentración de la riqueza, de desigualdades, tiene que ver con la naturaleza humana. No tiene que ver con un proceso histórico concreto. ¿Es posible derrotar eso? Y ahora les quiero decir una cosa, sí, para la parte, vieron que yo soy bastante pesimista cuando analizo, ahora la parte optimista. ¿Qué enfrentamos en el 2015, cuando enfrentamos en el 2019, cuando enfrentamos en las elecciones? ¿Qué es lo que enfrentamos? Enfrentamos una de las coaliciones más grandes políticas, sociales, económicas que hubo en este país. Y fíjense, porque es lo que nos toca vivir. Enfrentamos al agronegocio, que no quería ni en pedo un gobierno del tinte que está actualmente. Más allá de la dificultad y diferencia que podamos tener, ellos querían un gobierno que los represente, el agronegocio. Después vuelvo a eso. Las grandes corporaciones estaban a favor. Tuvieron al Fondo Monetario Internacional, pero no solo lo tuvieron ideológicamente o políticamente protegiéndolos, no, le dieron la plata para la campaña electoral. Le pagaron su campaña, le dieron a ver si podían garantizar. Pero la coalición no quedaba ahí. Tenían a favor a Trump, tenían a favor a Bolsonaro, tenían a favor en esa coalición a los grandes medios de comunicación. Tenían en esa ensalada de coalición una parte de las fuerzas represivas o fuerzas de seguridad en la Argentina. Tenían una parte de la intelectualidad. Tenían una parte de las universidades. O sea, el pueblo argentino, con líderes presos, algunos, otros perseguidos por la justicia, otros desacreditados en denuncias o en campañas, lograron enfrentar a una coalición muy poderosa. ¿Con esto qué digo? Los medios son importantes en la construcción del relato y de la agenda, pero no es imposible vencerlos. Entre otras cosas, ¿por qué logramos vencer? Y acá no le quito ningún mérito a Alberto. Pero digo, también logramos vencer porque había un antecedente de Néstor y Cristina. Porque ellos, ¿qué soñaron? ¿Qué le vendieron al poder real en el mundo? Que ya no volvíamos más. Que la etapa kirchnerista había sido una anomalía del proceso político argentino.
como antes habían dicho que la anomalía central era el peronismo. Muerto el perro se acabó la rabia, decían en una época. Y en otra época hacían pintada de viva el cáncer. Siempre es un enfrentamiento duro luchar por la igualdad. Pero lo que quiere decir que aunque lograron esa coalición tan importante, el pueblo argentino, en su experiencia dolorosa de 4 años, más la experiencia histórica, más las fuerzas organizadas, lograron romper y empezar a construir otro relato. Entonces, termino con estas ideas. ¿Cuáles son los desafíos de la igualdad? Muchos. Entonces, imagínense que nos toca, yo digo a veces cuando escribo en La Barraca y en la revista Mujica, nosotros no elegimos el tiempo que nos toca dar las batallas. Porque eso no dependió de nosotros. Los que creen en Dios dirán, Dios me puso en este tiempo. Los que creemos en otras cosas dirán, bueno, no, vinimos acá, ¿qué vamos a hacer? Otros dirán, el ser humano cae, ¿no? Siguiéndolo a Heidegger, el ser humano cae en una sociedad establecida. Lo que sea. Pero no elegimos el tiempo. Pero sí elegimos la batalla que queremos dar o no dar. Entonces, ¿por qué nos preparamos? ¿Por qué estudiamos? ¿Por qué luchamos? ¿Por qué todo esto? Porque creemos que es posible desarrollar el pensamiento crítico como el insumo vital de cómo miramos la sociedad. No es un problema de delitos intelectuales el pensamiento crítico. Ese es un error de capillas. El pensamiento crítico es lo que se desarrolla en la sociedad, es la cultura que se desarrolla del pensamiento crítico, que cuestiona al sistema. Y ahí es donde tenemos que estar nosotros. El desafío de la igualdad tiene una parte central en ir contra el pensamiento dominante, anquilosante, y otra parte es construir los caminos de la igualdad. Y acá voy un poquito. Hay muchas teorías. Pero, ¿se acuerdan esta que decía, las peleas de los pueblos son por oleadas? El tema es que cada oleada logre construir un umbral superior. Ese es el punto donde estamos. Ustedes imagínense que yo me acuerdo, tenía muchos amigos que estaban en el gobierno de Alfonsín. En el gobierno de Alfonsín, ellos me contaban, eran pibes, estaban en la casa de gobierno y desde enfrente del edificio Libertador salían por la ventana y decían, hoy la sociedad argentina hace unos días repudió notablemente a Duhalde. Eso es un piso común. El nunca más no es nuestro nada más. Es un piso, un umbral que construimos los argentinos. Ellos, el adversario, el enemigo lo quiere destruir, pero el piso es muy alto. La oleada democrática en Argentina construyó un piso muy alto. Nosotros sí construimos otro piso en umbral, el juicio y castigo a los culpables. Construimos un piso muy alto. Peleamos porque no sean solo juzgados los militares, sino los cómplices civiles, eclesiásticos de la dictadura. Nos llegamos. Construimos una reflexión sobre eso. Seguimos peleando por esa situación. Entonces, en esa oleada, en la oleada que nos toca actualmente, hay que construir más igualdad. Y hay que dar la pelea por esas ideas. Imaginemos dos cosas. Piketty discute el problema de no aceptar el discurso neoproprietarista, le llama él, o sea, de naturalizar la propiedad. Acá, en la Argentina, discutimos la expropiación de una empresa, diciendo, che, no queremos expropiar, no queremos expropiar, no queremos expropiar. Una empresa, porque queríamos una empresa testigo. La reacción muy fuerte en contra. Vamos por una reforma judicial que se está votando ahora en el Senado. Moderada. Moderada. Hasta Cristina, con lo cual yo adhiero a lo que dijo Cristina, dijo, esta no es nuestra reforma. Reforma es, ¿no? Pero aún en eso, todo tirado encima para tratar de detenerlo. Dijimos impuesto a la riqueza.
¿Hace cuánto? 4 meses, más o menos, 3 meses. Unos decíamos, impuesto a la riqueza no debe ser de una excepción, pero en realidad no se está discutiendo un impuesto a la riqueza. Se da discutiendo un aporte obligatorio, por única vez, de los 12.000 ricos de este país. No es exactamente lo mismo, pero solamente eso es resistido enormemente. O sea, la batalla por construir igualdad que Piketty imagina a nuestra manera, construida en nuestra sociedad, es una batalla política, cultural, social enorme. Ahí están los desafíos de la igualdad, construyendo pensamiento crítico, pero también batallas concretas. Y en nuestro pueblo está difícil. Hay tradiciones, esto, lo otro, pero tenemos que construir ese protagonismo. No nos alcanza ni con la academia, ni con los científicos, ni con buenos líderes, ¿no? El cambio en Argentina necesita de mucho protagonismo social. Yo espero que cuando termine la pandemia haya una enorme inteligencia de nuestros líderes para convocar que las calles se llenen, porque hay que recuperarlas. No para aplaudir a un líder, sino para estas peleas que nosotros necesitamos dar, nuestro pueblo. Cuando digo nosotros, es nuestro pueblo. Bueno, un poco largo, muchas gracias, espero que les sirva y los escucho a las preguntas que quieran o a las opiniones. Bueno, gracias Alejandro, nos dejaste pensando. A ver, estoy recuperando desde el principio. Acá, Jorge Aníbal, hay gente que tiene memoria, ¿no? Dice que el que empezó hablando de achicar el Estado fue Alzogaray, antes que Rodrigo. El Alzogaray nos lo fumamos en la televisión años, bajando línea, ¿no? Después hablan de la persistencia de Hayek, no hay que perderla de vista. No sé ahí bien a qué se refieren, es algo que se me escapa. Bueno, hay una persona del colectivo Estamos, que son técnicos en economía social, popular y solidaria, que están asistiendo a esta reunión. En Prusia en el siglo XIX para formar ciudadanos obedientes al sistema. No sé si quieres hacer algún comentario sobre eso. Juan, no te escuché la última, perdóname. Dice que Jorge Novitzky dice que la educación pública nació en Prusia en el siglo XIX para formar ciudadanos obedientes al sistema. Sí, permiso. Yo lo vi esto en un documental que pueden ver en el sitio La Educación Prohibida, y yo hice un extracto, me impactó mucho un fragmento en particular de ese documental donde me enteré de esto y que a partir de ahí se expandió ese concepto, pero fue instrumentado ese concepto con la idea de justamente formar individuos funcionales al estado de cosas, digamos, al sistema social imperante. Eso me voló la cabeza y digo, ¿hasta dónde? Y además, bueno, les recomiendo que lo vean, pero todo este régimen escolar lo asocian con la línea de producción taylorista, donde lo que se hace es meterle en la cabeza a la gente información, pero no criterios, no formación, sino información, justamente para instrumentalizarlos al servicio del sistema. Y entonces yo me pregunto, ¿hasta dónde? Por supuesto que apoyo la escuela pública, pero digo, ¿hasta dónde no tenemos que tener muy en claro este origen, este pecado original de la escuela pública, para reformularla, pensando en Paulo Freire, por supuesto, para reformularla, más allá de todo lo que generó las universidades
que Cristina, digamos, ayudó a generar y a toda la inclusión que se generó. Pero el pecado original de la escuela pública todavía permanece. Y esto es lo que me parece que es estratégico replantearse, y me parece que el sistema se va a resistir con uñas y dientes a esto. Que esto tiene un poder estratégico enorme, el tema de la educación. Cuando hablamos justamente Alejandro hablaba de construir los caminos de la igualdad. Empiezan por la escuela, por favor. Esto quiero decir. Bueno, después acá, continuando con el chat, dice, es evidente que el desconocimiento de la realidad de desigualdad en nuestro país por parte del gobierno actual es grande. Lo bueno es que tiene disposición a corregir. Y nombran a Cambridge Analytica como la empresa que vos mencionaste, Alejandro, que era la que hacía los estudios. Sí. Así es. Después acá Heriberto dice, la religión cristiana cómo utilizó la naturaleza. Eso se ve que en algún pasaje de algo que hablabas, yo ahora no sabría cómo. Ahora lo tomo. No sé si hacer algo. Bueno. Después Jorge, que recién habló, dice que nada es privado. Supongo que se refiere a cómo las empresas de Big Data tienen... Es el documental que... El documental se llama Nada es privado. Nada es privado. Perfecto. Exacto. Es muy bueno. Después acá dice, Marta dice, la metáfora de Rita Segato es que la pandemia actuó como un escáner que permitió ver las grandes desigualdades que hay en las sociedades. Lo que vos decías recién, de cómo los sectores más marginados son los que peor sufrían las consecuencias, ¿no?, de la pandemia. Bueno, Carlos Recio desde Misiones felicita por buena intervención, se tuvo que retirar antes. Después, el capitalismo necesita un pueblo sumiso que no se piense en la necesidad del otro, que cada ciudadano piense en sí mismo, cayendo en el individualismo, evitando esta manera de nombrar Cambridge Analytica. Javier Romero manda el link de una película que habla sobre la manipulación política. Jorge Novigi vuelve a participar, que está entusiasmado. Los receptores de beneficios por Estado deberían estar obligados a postear su experiencia y evaluación. Sí, esto es importante, esto tiene que ver con la tecnopolítica, es usar las herramientas de la tecnología y las redes, pero a nuestro favor. O sea, no puede quedar en el anonimato los beneficios que logren empresarios de grandes o pequeñas, medianas o microemprendedores. No pueden, deberían ser públicos, instrumentados por algún sistema informático. A esto me refiero. Después, acá Elisa dice, es impresionante cómo la cantinera de las mentes direccionadas, ahora además del cuco de comunismo está Venezuela. Venezuela figura en todas las agendas de lo que no hay que hacer, digamos, ¿no? Bueno, Bettina Rodríguez dice, los años de pospandemia serán muy duros, hay que estar atentos, los movimientos nacionales y populares, la resistencia va a ser durísima, la desigualdad se va a profundizar y la desocupación va a ser una variable de cambio para la flexibilización. En sentido, los agronegocios son los cómplices de los terribles incendios que azotan 10 provincias. No sé si querés comentar algo al respecto, Alejandro. Dale. Tomo algunas. Como dice una de las personas, no anoté los nombres, anoté los conceptos, perdónenme por eso, pero Bettina, es así, Alzogaray sí, tiene un papel notable en la destrucción del Estado y de la propagandización. Recordemos dónde comienza Alzogaray, una de sus primeras funciones públicas en La Libertadora, en el golpe de Estado de lo que se llamó, entre comillas, La Libertadora. Pero es como dice el compañero, correctísimo. El tema de la educación pública, como dice Jorge, ahí hay que verlo, el capitalismo cuando se desarrolla, cuando surge el capitalismo, entre otras cosas, ¿qué necesitaba? Obreros. Esto ya no necesitaba el siervo de la gleba. Ustedes acuérdense en la historia que los siervos, los que trabajaban la tierra, tenían o cero o muy baja educación. El capitalismo necesitaba
una mínima formación porque el obrero vendía su fuerza de trabajo, y es como dice el compañero Jorge, cuando se fue modificando dentro del propio capitalismo la forma, el modo de producción taylorista, necesitaba un tipo de obrero. La escuela pública en realidad se desarrolla al calor de la necesidad del capitalismo. Se empieza a hacer masiva porque se necesita. Pero también hay que verle otros componentes necesarios. Después retomo esa idea. La escuela pública también, por ejemplo, en nuestro país, es constructora de identidad nacional, porque nuestra identidad tenía una parte de pueblos originarios o de pueblos indígenas, perseguidos. Roca construyó un modelo de unidad nacional sobre la base de un genocidio, que fue lo que se llamó la campaña al desierto, pero tiene pensado eso. Y la escuela pública, con su guardapolvo blanco, con sus banderas, con todo eso, también es una forma, lo estoy diciendo positivamente, no estoy diciendo negativamente, de construcción de la pertenencia a una nación que le costó construirse como es la nuestra. Esa construcción de esa identidad, donde la escuela juega un papel importante, por eso siempre en nuestros próceres hay que verle siempre las caras que tienen las distintas posiciones, no solamente una, juega un papel muy positivo en la construcción de la identidad nacional. Ahora, volviendo a lo que dice Jorge, hay otra manera, además de esto, de que el capitalismo acompaña o crea la escuela pública en términos de las necesidades del capital, y que uno la podría seguir desarrollando en eso en los tiempos más modernos. Pero hay otra forma de mirarlo. ¿Cuáles son los órganos de una sociedad para construir el pensamiento dominante, la ideología dominante? ¿Qué son la ideología dominante? Son las ideas comunes que todos vivimos, pero son las ideas de la clase dominante que pasan a ser sostenidas como las ideas de todos, naturalizadas como ideas de todos. ¿Cuáles son los órganos de construcción de eso? Y ahí hay que anotar a la familia, a las iglesias, a los medios, al poder estatal, a la educación, a la escuela, a la universidad. A los medios de comunicación, posteriormente a la televisión, en una época previa al cine. Es lo que Althusser diría los aparatos ideológicos del Estado. Eso, por supuesto, que está pensado en una idea que no es estar de acuerdo con el capitalismo, eso es el sustrato, es la normalización. La normalización entendida como lo que se ajusta al sistema, lo que respeta al sistema. Ustedes fíjense que en el desarrollo, ahí lo pueden leer a Foucault, o que sea, cualquiera de ellos, ¿qué hizo con los que no eran normales, los que no entraban en la normalidad? Los metió en manicomios, creó lugares para separarlos de la sociedad. Eso viene de hace unos cuantos años. Esa idea está, el que transgrede las normas legales, la cárcel. Después podemos discutir cómo necesitamos mejor seguridad, pero la idea nace también de eso. O sea, el centro del dispositivo en la normalización. Y lo que no se normaliza hay que separarlo de la sociedad. Ese es como actuó el sistema. Como actuó antes del capitalismo, posterior al capitalismo. En la etapa capitalista. Esto es lo que para mí Jorge adecuadamente menciona y que me parece que se podría profundizar de ahí. Ahora, si uno tiene esta lectura, después hay que sumarle otra. Que cada uno, en el seno de estos instrumentos, nacieron los contradictores. O sea, hay una iglesia que estuvo con la dictadura militar. Hubo una iglesia que bendijo al nazismo y al fascismo. Pero hay una iglesia que acompañó a nuestros compañeros, que fue parte de eso. Mujica era parte de esa historia, por eso lo mataron. Angelelli era parte de eso, por eso también lo mataron. Y muchos curas
Cuando creció en la élite, crece la idea de una iglesia amiga del poder, también crece una idea de amiga del pueblo. Cosa que no quieren volver a repetir con el Concilio de Puebla, el nacimiento de una teología de la liberación, que es una teología ligada a los pueblos reales. Entonces, en algo que nosotros anunciamos como parte de los aparatos de dominio, es también parte, de ahí surge elementos liberadores. Sin esos dos elementos no podemos entender la realidad. En la escuela pública, parte de los aparatos ideológicos del Estado, surge también en la lucha de los maestros, de los educadores, de muchos intentos de cambio que hay sobre la educación, surge también el pensamiento crítico, el desarrollo de otro tipo de escuelas, nace una rebelión contra eso. En el poder estatal, si uno se quedara con una visión solamente que el poder estatal es tal, el poder estatal es la representación de las clases dominantes en los países, son estados monopólicos en un fondo. Si uno se quedara con eso no entiende una parte de la realidad. Que es que en los países en desarrollo, los países dominados, el que las clases populares dominen, conquisten el Estado es un instrumento fundamental de la construcción de la igualdad, de construcción de la libertad, de construcción de soberanía. Son los elementos que hay que tener con esa mirada que explica algunas cosas, y se los voy a dar en un caso más que tiene que ver con nuestra historia. El nacionalismo. El nacionalismo en los países imperiales es un nacionalismo agresivo, es un nacionalismo discriminador, es un nacionalismo que muchas veces se transforma en fascismo, en nazismo, imperial, de guerras. Es el nacionalismo de las clases dominantes que utilizan esa visión para agredir a otros pueblos. Ahora, los pueblos que necesitan liberarse, los países desarrollados, ¿qué es el nacionalismo? Es otra cosa. Es la idea de soberanía de los pueblos. Acá no me voy a extender, pero vuelvan a leer Scalabrini Ortiz. Vuelvan a leerlo. Porque ahí se encuentra el hilo de la diferencia de un compañero del peronismo que piensa desde el pensamiento crítico, ¿no es cierto? Scalabrini pensaba que la gran ideología del mundo era el marxismo, la forma de mirar el mundo. Y en la Argentina la forma real de la lucha era el peronismo. En esa combinación tiene una lectura sobre los nacionalismos, que una parte del pensamiento dogmático comunista no lograba entender. Pero que Scalabrini lo traduce en un enfoque que para mí sigue teniendo vigencia. No es lo mismo el nacionalismo de Trump que el que se esgrime en la Argentina, por los sectores populares, nacional populares. Porque eso tiene que ver con nuestra defensa de la identidad nacional. Como también se decía acá, vivimos una sociedad de un capitalismo tecnológico, que tiene un capítulo también en la revolución comunicacional, que es una sociedad más informada pero con menos conocimiento. Es real eso. Eso que aquí se decía. La masificación, el que te vomitan la información, a veces hace difícil el procesar el conocimiento. Ahí viene otro papel que tiene que jugar el IEF, y no solamente el IEF, muchos de nuestros compañeros y compañeras de las instituciones, que es de construir esa sociedad de la información, pero que a la vez es de maxificación del desconocimiento. Y a eso hay que agregarle un elemento, que es la posverdad, lo que se llama la posverdad o la mentira en política, lo que se quiera, como cada uno. Hay un salto de calidad, ¿no es cierto?, que es la fake news, que es el entronizamiento de que no se debaten los hechos, sino se debate lo que se dice. Y lo que se dice no está firmado en los hechos. Entonces está lleno de operaciones el mundo también de las redes, ¿no? Y el capital tiene más fuerza. Hay que vencerlo, como aquí se decían, utilizar inteligentemente las redes, las discusiones, internet, todo eso.
sabiendo a qué duramente nos enfrentamos. Y eso también va a necesitar de mucho protagonismo social para poder desarrollar un enfoque. Con esto, ustedes imagínense que vivimos un mundo que en los próximos meses va a ser muy importante definiciones que va a tomar. La pandemia, después la pospandemia, puede ser un elemento clave para discutir un nuevo rol del Estado, más igualdad, más políticas sociales. ¿Pero es unidireccional el camino? No, porque el bicho no hace la revolución. La revolución la hacen los pueblos. Los procesos democráticos lo hacen los pueblos, no un bicho. Entonces la derivación no es unidireccional, puede venir un tiempo más complejo todavía del que vivimos. En muchos países, la pandemia lo que ha hecho es exacerbar un nacionalismo discriminador, racista, xenófobo. Miren lo que está pasando en los Estados Unidos. ¿Cierto? Hay una grieta gigantesca, ¿cierto? Donde la discriminación racista está y la violencia policial está ahí. Y en Europa también, porque hay partidos que crecen. Incluso cuando algunos partidos de ultraderecha se desarrollan o quedan en stand-by como en Italia, surgen nuevos líderes de esos partidos, más jóvenes, más reaccionarios que el líder que los formó. Es un proceso complejo el que se vive. O sea, la pandemia en sí misma nos va a presentar un camino complejo, donde va a haber variantes de cómo se vaya desarrollando. Y variantes algunas dañinas en forma muy importante. Gracias a la lucha de nuestro pueblo y de América Latina, en nuestra región hay resistencias. Y hay dos gobiernos, como el mexicano y el argentino, que dan batalla, y un histórico, como es Cuba, que también genera, no por la economía, sino por su predicamento moral. Pero estamos rodeados de países ganados por la derecha y por la ultraderecha. Eso presenta el terreno real de nuestras batallas. Por eso cuando Duhalde dijo lo que dijo, en realidad algunos, yo creo que es una política del miedo que no es real en la Argentina, por lo menos ahora, pero ¿qué hacen? Todos miran a América Latina, donde Piñeira se sostiene en los carabineros, en Bolivia hubo golpe militar, en Colombia están los militaristas, en Brasil el gobierno se militarizó. ¿Cierto? Tiene cierta lógica que nuestro compañero, nuestro espacio, mire esa realidad compleja para decir, che, cuidado. Y también que el imperio sigue teniendo planes sobre nuestra región. Imagínense una cosa que está pasando desapercibida. Ahí con Gabriel Mariotto estamos tratando de hacer un esfuerzo porque sea más visto el problema que voy a anunciar. Pero que es que Alfredo Cornejo, el presidente del radicalismo, no un militante de base, el presidente del radicalismo sostuvo la posibilidad de que Mendoza se separe de la Argentina. Entonces se toma eso como un problema secundario, no, es un tontín, lo dijo para apretarlo a Alberto con el problema que tiene con La Pampa y Buenos Aires, por los recursos, por la represa, yo qué sé. Esa es una parte de la realidad, no la niego. Pero hay otra parte, que hay un sueño imperial de hace mucho tiempo, de los ingleses, pero también de los otros imperios, de dividir América Latina. Entonces, imagínense que nosotros nacimos como país tratando de gestar la patria grande, o sea, el virreinato del Río de la Plata transformaron, ellos lograron dividirnos. No, nos dividieron en un montón de pedazos. La unidad de la patria grande todavía está pendiente. Pero además de eso, en la Argentina, esta idea tiene una historia. ¿Ustedes acuérdense cuando Cavallo, en la época de Cavallo, decían provincias viables e inviables? ¿Qué querían decir con eso? Básicamente, que por alguna razón natural,
no del modelo de desarrollo capitalista en Argentina, y la responsabilidad de nuestra clase dominante, de cómo se desarrollaron en este país, y de cómo lo pensaron los ingleses, y de cómo es el ferrocarril, o cómo no se distribuyó la tierra, y de cómo se garantizó el latifundio sobre la base de la repartija entre los amigos de Roca cuando invadieron a nuestros pueblos indígenas. Nada dicen sobre la historia real. Pero dicen, hay provincias viables e inviables. ¿Qué quieren decir con eso? Que las provincias viables no tienen que sostener a las provincias inviables. Si son inviables, no es que la Argentina sea inviable, porque todos sabemos que la Argentina es rica en todo, tenemos de todo. Pero ¿qué quieren decir con eso? Que hay que desentenderse en las provincias pobres, a su suerte. Es la división, la desintegración del país en regiones ricas y esto. Es lo mismo que pasa en Santa Cruz, en Bolivia. Las zonas ricas quieren desprenderse de los sectores más populares, de las zonas, entre comillas, menos favorecidas por el capitalismo. Y eso pasa en muchos lugares. Este plan, lo que dice Cornejo, apunta a eso. Y le hace un guiño, digo yo. ¿Le hace un guiño a quién? Al núcleo sojero santafesino, riquísimo. ¿No? Diciéndole lo mismo, ¿cómo nosotros vamos a pagar el populismo? O sea, ¿cómo nosotros, traduzcámoslo, cómo vamos a pagar, ¿no es cierto?, la idea de políticas de igualdad? Entonces, ¿a quién le habla? Al grupo concentrado, agropecuario, santafesino, le habla también al interior de la provincia de Buenos Aires, un núcleo enorme, poderoso, en riqueza, no en gente, pero sí poderoso en tierras y en producción, y le habla al autonomismo cordobés. Entonces no es un detalle lo que dijo, no es una cosa menor. Lo utilizan como amenaza. Che, si ustedes siguen por este camino, nosotros vamos a plantear que hay que salirse de la Argentina. Después tienen que decir, no, pero la Constitución no lo permite, pero todo esto, pero la amenaza está. ¿Por qué? Porque es un viejo sueño de dominación de la Argentina. Es un viejo sueño que tiene. Defender la nacionalidad, defender la Argentina, es también enfrentar a estos tipos sin dejar que se naturalice que uno de los debates de nuestro pueblo puede ser la desintegración del país. Con Gaby estamos haciendo un esfuerzo en tratar de instalarlo el tema. No contra el vivo de Cornejo solamente, sino contra los mandantes ideológicos de esta idea, de descubrirlos, de mostrarlos, de decir qué es lo que estamos debatiendo. Por eso también es importante este elemento. Perdón, me fui un poco, pero les quería decir esto. No basta con conceder derechos si el receptor no concientiza. Si el receptor no está consciente, volvemos a cometer el error de la década kirchnerista, que hacen referencia al otorgamiento de derechos cuando el receptor no es consciente, ¿no es cierto? No sé si quieres comentar algo al respecto. Me parece estratégico. Si querés ahora, No, yo creo que es una idea sí. afortunada, pero hay que desmezclarla. ¿Qué quiero decir con desmezclar? Es cierto, nosotros necesitamos que los derechos sean conquistas y no que nadie los regale. Eso es una parte central de nuestra historia. Cómo construir derechos en base a la pelea, que es cómo se logra, cómo se concientiza, cómo se hace parte de eso. Estoy de acuerdo en esa parte. La otra parte que nos encontramos con una Argentina de, ¿cuánto estará ahora la pobreza? 45, no sé, 50, no tengo idea. Y nosotros tenemos que avanzar en socorrer esa situación. Tenemos que actuar espero yo que el gobierno nuestro actúe con suma rapidez en ese sentido. Y acá, a cuento de eso, pero traído de ahí, hay una enorme discusión sobre el ingreso universal ciudadano. Ustedes saben que en el mundo se está debatiendo esto para la salida de la pandemia.
¿Por qué se debate eso? Es dónde poner el acento de la reconstrucción. Si los plan Marshall que están planteando en Europa es para de nuevo, como en el 2008 en Estados Unidos, para salvar a los bancos y no salvar a la gente, o en realidad hay que proteger a la gente, insuflar ahí capacidad de consumo para que no sea la teoría del derrame, sino, como le diría Kicillof, una teoría del derrame al revés. Es un debate enorme. Pero ¿por qué también es enorme? Porque ¿a qué hay que ligar el ingreso universal? Una variante Amado propone, lo leí por ahí, en el proceso de reconocimiento de los derechos en la Argentina. Por ejemplo, uno de los grandes temas de debate con el capitalismo, en términos generales con los ideólogos, es el trabajo no rentado de cuidado, mayoritariamente femenino. Mayoritariamente lejísimo femenino, no un poco mayoritario. ¿Por qué es un trabajo no rentado? Porque en realidad el capital, ¿qué necesita? El trabajador, sea que sea, niño, mujer, hombre, persona, lo que sea, lo necesita al otro día en su empresa para seguir produciendo la plusvalía. O sea, hay un trabajo de cuidado, de alimento, de desarrollo, de todo lo que sea en la casa, después de que dejó el trabajo, que beneficia al capital porque ese hombre se presenta al otro día, pero no es rentado ese trabajo. Básicamente es el trabajo femenino. Básicamente. Entonces, una de las propuestas es decir, bueno, reconozcamos el trabajo. Entonces, es una forma de redistribución de riqueza y reconocimiento de derechos. Es un gran debate porque es muy interesante. Otros compañeros presentan con justeza también otra idea que es que no hay que separar el ingreso universal del trabajo, porque la sociedad se organiza a través del trabajo. No de una idea de prestaciones, de que para lograr tal subsidio hay que tener la cartilla tal y aquel y tener tal cuestión cumplida. Por ejemplo, que los chicos estén vacunados, estoy diciendo cualquiera. Sino que eso esté atado a la posibilidad del trabajo. Entonces, ¿qué dicen? En una sociedad donde hay un elemento mucho de reconstruir y ponemos el acento en la distribución de la riqueza, favorezcamos el trabajo, incluso plantean una discusión más de Europa, que es muy difícil, que es la distribución de las horas de trabajo. Entonces, que nadie sea echado, pero si no hay el laburo necesario, se dividen las horas. Entonces los turnos, en vez de ser de 8 horas o 9, como son actualmente, que sean de menos. Es una reivindicación de una parte del movimiento obrero. A contrapartida de eso, los grupos concentrados de la economía argentina y los que lo acompañan, ¿qué sostienen? Que de la pandemia se sale con mayor flexibilización laboral. La batalla por el teletrabajo es una batalla gigante, porque todos sabemos que viene una etapa que es diferente. En una idea que tiene el capital, y que muchos tienen, es flexibilización por un lado, fácil despido de los trabajadores del teletrabajo. Lamentable Pergolini estaba reclamando eso, le decía estúpidos a los legisladores, imbéciles creo que le dije, porque en realidad él sostiene que las empresas necesitan flexibilización laboral para poder sostenerse. Pero además de eso, hay otra idea muy de fondo, que es que la explotación de los trabajadores siempre se hizo sobre la base del control. El control, las cámaras en la cosa, las oficinas de personal, todo es un control sobre el trabajador para que cumpla su horario, todo eso. En el teletrabajo, lo que se pierde es, lo que va a estar en discusión es el horario de trabajo. Es la disposición que uno tiene que estar a su jefe todo el tiempo. Este es un tema. Los que hemos cumplido alguna vez función en el Estado, sabemos que en algunas áreas vos no te podías desconectar del teléfono porque te podían llamar a cualquier horario, todos lo sabemos. Desde el punto de vista de las emergencias sociales es muy importante eso. Ahora, desde el punto de vista de los derechos de los trabajadores, es muy discutible, porque te pasás trabajando 24 horas, porque tenés que estar en estado de disponibilidad. Y el teletrabajo, el trabajo en casa también hace que se extienda la hora del trabajo muy notablemente. La defensa de los derechos de los trabajadores va a pasar por ahí. Entonces nosotros estamos discutiendo cómo hacer
para repartir horas de trabajo, cómo garantizar eso, y el poder real, el poder concentrado, lo que está pensando es cómo defender la idea que para mejorar la inversión en Argentina lo que hay que hacer es perder derechos. Este es uno de los puntos de estos días, y va a seguir, porque va a venir una oleada muy fuerte cuando salgamos de la pandemia. Y hay que trabajar sobre esos argumentos para demolerlos, porque la vieja idea, y acá hay un dato muy interesante, cuando los argentinos perdemos derechos laborales, no fue un momento de desarrollo en Argentina. ¿Se lograron más inversiones? No, es mentira. ¿Creció la producción? No, decreció. Pero ellos siguen diciendo y sosteniendo que cuando se pierden derechos, se logra una inversión. Y se lo explican a nuestras pymes, que dicen, sí, yo para vivir necesito que mi laburante no me haga un juicio, porque si me hace un juicio me hunde. Por supuesto que hay que tomar en cuenta las pymes. Pero la idea global apunta a otra, a la pérdida de derechos. ¿Cuándo hubo más inversión y desarrollo productivo en Argentina? En las etapas de sustitución de importaciones, de desarrollo, ampliación del mercado interno y de protección del derecho laboral. Entonces dicen, che, pero no coincide lo que ustedes me dicen con lo que pasó en la historia argentina. Bueno, esto es parte de derrumbar los mitos que las clases dominantes quieren construir, y esperemos que el frente pueda enfrentar. Bueno, acá, ahora tenemos, dicen acá, hacen un comentario que durante décadas Hayek dio conferencias para implantar la idea de la bondad del neoliberalismo y que Milton Friedman es uno de sus mejores alumnos. O sea que una historia que va a lo largo del tiempo. Mónica Mendoza pregunta si puede hacer un aporte a la propuesta, a lo que estaba diciendo Val. Le concedemos la palabra a Mónica Mendoza. Moni. Hola, compañeros. Primero un consejo no doy. Brillante, Alejandro. Me pone triste, pero a la vez, vos sabés que yo recorro todos esos lugares y que vivo en esa desigualdad con la que les describiste, con tanto apasionamiento como el que vos tenés. Es triste, es triste. Golpea fuerte, ¿viste? Porque como uno la vive, yo la vivo, y por eso, y las mujeres las vivimos peor, los convino a todos, los compañeros del IEFI, que traten de hacer un esfuerzo de tener lenguaje inclusivo. Yo no dudo, bajo ningún concepto, de que todos mis compañeros acá es necesario que nos incluyan y nos pronuncien a nosotras cuando dicen todos y todas, ellas y ellos, nos tienen que nombrar, nos tienen que visibilizar a nosotras. Y después, con respecto a la economía del capitalismo que se nutre con el trabajo no rentado y gratuito de las mujeres, en el trabajo del cuidado, el trabajo de la economía social, que no sigue siendo ningún Estado aún lo tomó seriamente como una alternativa a la vida del capitalismo. Siempre fuimos las mujeres sostuvimos y sostenemos, casi naturalizamos de que nuestro trabajo debe seguir siendo no rentado, a pesar de quejarnos, de que laburamos, y la que no laburan con un patrón o por fuera de su área de confort, que es su casa, o no, no ven, aún les cuesta ver la tarea doméstica como un trabajo no rentado, que lo que hace es sumarle horas de trabajo gratuito a la construcción del capitalismo y de la acumulación del poder. Por eso es que el movimiento feminista logra y descubre, y descubrimos entre nosotras, todo esto que nos pasa. Digo, no es no doloroso descubrir lo que nos pasa, porque todo lo que dijo Ale, a mí me duele en el alma,
a mí, seguramente a Boris, a muchos de nosotros seguro, tal vez porque ninguno de los que estamos acá somos acumuladores del poder, ni concentradores de dinero. Somos trabajadores, trabajadoras, militantes. Hoy tuve como dos situaciones difíciles, que fue una, escuchar la muerte de esta chica misionera, Cristina Vázquez, presa 11 años por un crimen que nunca cometió, solamente por ser mujer, por ser pobre, fumar porro y gustarle ir a bailar. Es esa la realidad que ella vivió. Porque los tribunales, donde le tenían que apelar la causa, se la mandaron para atrás 6 veces en el transcurso de su... Y ella salió libre de causa por falta de méritos, es decir, libre. Estaba a 20 kilómetros del asesinato que se había cometido, pero necesitaban un perejil adentro, como dijo Zaffaroni. Y eso es lo que pasa, eso es lo que pasa. Digo, vayamos a la realidad concreta. El tema, a mí a veces me causa gracia cuando dicen, esta pandemia visibilizó. Esta pandemia te pegó en la cara, no es que visibilizó, porque no hace falta no verlo, siempre se vio. Ahora, profundizarlo por ahí, ponerlo en contexto. Y el otro problema que tuve fue el siguiente, no son problemas, son estas cosas que nos interpelan. Me llaman del ministerio por un programa para jóvenes y le digo, sí, está bueno, me interesa. Bueno, ¿cuántos capacitadores podemos poner la organización social? Ah, no, los capacitadores los pone todo el ministerio. ¿Y qué pasa? ¿La organización social no le van a rentar nada? ¿No le van a pagar el internet? No, nosotros ponemos los capacitadores. Les queda la capacidad instalada. Frase célebre de las universidades. Y de muchos compañeros que se creen que se la saben más que nosotros. Les queda la capacidad instalada. En economía social hay muchos intermediarios, fundaciones, que nos vienen a enseñar cómo armar una cooperativa y cómo ser un cooperativista, pero no te dicen cómo se dividen los territorios, las empresas oligopólicas, y se llevan las pingües ganancias que se llevan de nuestro bolsillo. Y nosotros, cuando queremos poner un emprendimiento que realmente dispute la renta de una empresa, el Estado no podemos. Ningún Estado. La economía social es un entretenimiento para los pobres. Para esto que decía, ahí lo tenemos entretenido. Es difícil, muy difícil que se hable de expropiación, como dijiste Ale, con lo de Vicentín, cuando los que trabajamos la tierra como un derecho para cualquier humano sobre esta tierra, ningún intendente de la gente que ya tiene ocupado. Lo único que piden es para desocupar, para meter garrote, cuando la gente por desesperación toma un pedacito de tierra. Esa es la concepción de la propiedad privada, que en el conurbano, yo diría los 135 intendentes lo tienen. A algunos le vamos sacando alguna cosita más que a otros. Y es una discusión fuerte que hay que dar con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, porque el gobernador tampoco la está viendo. También está pensando capitalistamente la función de la tierra y la función, eso lo deben saber mejor ustedes, con el tema de los lechones, con el tema de la producción de la tierra. De las chanchas, dijeron, porque como se mide por chanchas. No, eso, yo quería agradecerte, como siempre, sabes que te quiero un montón, te admiro profundamente, por eso no me voy a perder esto, aprendo un montón. ¿Por qué aprendo? Yo le pongo palabras maravillosas para poder explicar la vida que vivimos.
cada día que vivimos nosotros. Gracias, Ale. Bueno, está como de más decir que yo comparto la mirada que tiene Mónica. Quiero sumarle dos cosas nada más a lo que dice Mónica. Una es visibilizar. Ella dijo, yo comparto esa idea, tenemos que hacer un esfuerzo. ¿Por qué tenemos que hacer un esfuerzo? Porque nos tenemos que desconstruir. Porque una de las cosas que a mí no me gusta de nosotros, los varones, es que decimos, no, yo no soy machista. Y ahí comienza un problema, que es no ver la realidad. Tomamos distancia de la realidad, porque sí somos. Entonces, podemos ser, no en la medida de los terribles hijos de puta que hay en nuestro país, perdón por esa palabra, pero sí tenemos que deconstruirnos. Ahí es donde está, ahí empezamos a charlar que para ser parte del IEFI, todos sus equipos, vamos a pasar por la capacitación que exige la ley Micaela. No es que la ley Micaela nos va a garantizar, pero son como los pasos necesarios para dar, para estar, para discutir. Por eso comparto lo que dice mi compañera, Mónica. El otro tema que quiero agregar a lo que ella dice. Hay una parte de los poderosos y de los reaccionarios que odian a los pobres, así lo voy a decir. Pero más odian a los pobres que piensan. ¿No? A los pobres que tienen conciencia. A los que luchan por sus derechos. En esa parte, a mí, yo qué sé, le entiendo la tristeza totalmente. Pero hay que convertir esa tristeza en otra cosa, en un desafío. Nosotros pensamos, somos mujeres, varones, personas que pensamos, que tenemos ideas. Yo qué sé, a veces, yo recuerdo, miren, yo vengo de una familia muy pobre, muy pobre. Nosotros no teníamos casa, mi papá obrero, mi mamá también en Nueva York. Nosotros no teníamos ninguna posibilidad. Mi vieja fue víctima de violencia, entre otras cosas porque me quitaba. Temas difíciles, que sí los hay. Y nosotros nos hicimos desde ahí. Mis viejos eran los de los que creían, bueno, que lo que me podían dar es que yo vaya a estudiar, digamos, volviendo a eso. Pero no me la pudieron pagar. Yo todo lo que estudié lo tuve que hacer trabajando. Trabajaba y estudiaba. Así no dormía nada, ¿no? Porque vivía muy lejos de la Facultad de Derecho. Pero yo creo que esas cosas hay que convertirlas en desafíos. Y la tristeza hay que convertirla en que nosotros desafiamos al poder. Que nosotros no nos callamos, que nosotros somos lo que somos. Pero además, ¿por qué? Porque ¿en qué basarnos? ¿En dónde ir a recurrir a la fuerza? Yo creo que hay que recurrirla en los momentos más difíciles de la historia argentina. Porque en la historia argentina hay tantos difíciles, reaccionarios, gorilas, pero hay tanto heroísmo, hay tanta gente que dio que lo único que tenía, que defendió, que no cantó en la mesa de tortura, que cuando pudo volver, volvió, y algunos lo secuestraron porque había vuelto a combatir a la dictadura. Porque a otros nos persiguieron, a mí allanaron mi casa, me buscaron, intentaron secuestrarme. Tuve la suerte de que no. Pero muchos compañeros pudieron hacerlo. Y muchos compañeros se organizaron. Una de las cosas que tiene nuestra sociedad argentina, quizás a diferencia de otros pueblos, tiene enormes movimientos sociales con dificultades gigantescas, porque todos la conocemos, pero también los tiene. Tiene una clase obrera organizada que algunos quisieran que no fuera organizada y algunos dirigentes sindicales quisieran rifarla, porque son empresarios, pero tiene una clase obrera organizada.
Entonces, tenemos un montón de cosas donde convertir esos elementos, como bien decía Mónica, en la capacidad de cambiar, de que nosotros estamos acá para pelear, de que no nos van a callar, de que vamos a decir las cosas, que vamos a ser los primeros en defender el frente de todo contra las gorileadas, pero también los primeros en decir esto es lo que está faltando, o esto es lo que hay que hacer. Y vuelvo al tema. Yo sueño que el DIEFI se pueda convertir después de la pandemia, que nuestros cursos de formación, de integración, de conocimiento de saberes se expresen en los territorios. Que la forma de concebir el desarrollo cultural no sea de élite, sino que sea de nuestro entramado social. Ya en la Argentina demasiado dijeron las élites que el pensamiento popular no eran saberes. Y nosotros los que estudiamos la historia argentina, nuestras costumbres, nuestros entramados, nosotros sabemos que son saberes diferentes de lo que ellos tienen. Pero son nuestros saberes. Algunos son ancestrales. A mí me toca, yo desciendo de españoles y una parte francesa y otra parte de indios de nuestra tierra. Todos ellos tenían saberes. Los que emigraron y los que habían nacido en la tierra habían sido perseguidos. Todo eso es nuestra nacionalidad. Algunos no pudieron, ni siquiera aceptan de que Cabral, el soldado heroico, era un mestizo. Les cuesta, les gusta verlos blanco y rubio. ¿Por qué? Porque no ven nuestra nacionalidad, cómo la integramos, cómo la... Y nosotros somos eso. Somos lo que somos capaces de mirar la historia de frente y convertir los dolores en capacidad de fuerza. Y como dice Mónica, yo soy un apasionado de eso. O sea, tengo una forma de ver la realidad a veces ultra pesimista, la miro así, pero creo que la voluntad de las mujeres, de los hombres, de las personas puede cambiar. Si hay algo que se puede cambiar, es la historia, el futuro, ¿no? Por eso yo tomo las palabras de Moni, pero le quiero decir así a la distancia. Yo me siento orgulloso de haberte visto pelear hace 20 años. Ustedes no saben la historia, todos. Pero Moni dirige una mutual que quiso imponer un colectivo para un barrio popular. Y había que enfrentarse a todo. No solo a la cana, también a las empresas de colectivos. Todo para defender el derecho. Yo, Moni, estoy orgulloso de que caminemos juntos. Bueno, Alejandro, perdón, dos preguntas. Yo tuve un problema de conexión acá y perdí parte de los mensajes del chat por un problema de conexión, no sé qué pasó. No sé cómo estamos de tiempo, eso es lo que te quería preguntar. Y demos 5 minutos más, si no los voy a aburrir, bueno, porque a mí me gusta charlar y... ¿Te gusta charlar? No se nota. Bueno, 5 minutos más, el cierre libre, hacé lo que decís, un cierre en 5 minutos. Esperen que me agarro mis papeles. Ahí está. Nosotros el sábado próximo se constituye, va a ser la primera reunión del directorio del IEFI. Vamos a proponer una cosa que a muchos, dentro y fuera del IEFI, les va a sonar como una utopía, ¿no? Vamos a presentar una idea de que es todos los años, allá por mayo más o menos, el IEFI presente el informe sobre desigualdad en la Argentina. Cuando estaba en la Comisión de la Memoria, que me tocó fundarla y todo eso, y después el Comité contra la Tortura, también ahí llevé la idea de un informe anual. Al principio parecía lejísimo, hoy se convirtió en una tradición. ¿Cuál es la idea que tengo, que quiero proponerle al directorio? Que se transforme en una tradición, que lo podamos decir no para guarecerlo, sino con los poderes legislativos, ejecutivos, que el IEFI se transforme en una tradición
de colaboración con otras instituciones también, no digo hacerlo solos, pero que todos los años se presente el informe de desigualdad. Con todos los temas, ¿eh? Seguramente el primero va a ser con enormes dificultades, porque hay que trabajar mucho. Pero yo creo que podemos construir un informe bueno. Uno que dé cuenta de la desigualdad, un capítulo. Otro que diga las razones de la desigualdad. Y otro capítulo diga las propuestas que nosotros tenemos para salir, para construir más igualdad. Es un sueño, es lejano, es difícil, pero creo que la vida se hace así. Se hace con un montón de sueños. Siempre sabiendo que cuando uno tiene un sueño en su cama o en su silla o cuando está pensando, bueno, es una utopía. Pero siempre hay que saber, hay que estar convencidos que cuando son miles los que comparten los sueños, se empezó a escribir una parte de la historia. Y si son millones, estamos dando batalla por esa historia. Bueno, aquí cierro. Bueno, muy bien, gracias. Muchas gracias a todos. Los que participaron. Gracias a todos los que participaron de esta reunión. Gracias, Alejandro, y hacemos el cierre de este ciclo de formación política de IEFI, que no será el último, vamos a seguir. Así que bueno, será hasta la próxima. Y mañana, si gustan, tienen la posibilidad de ver en el canal IEFI la reunión que vamos a hacer con el secretario de Agricultura sobre el tema porcinos, y van a estar invitados varios productores, pequeños y medianos productores de la zona de Santa Fe. Bueno, un saludo a todos. Muy bien, compañeros. Y gracias. Gracias a todos. Gracias. A todos y a todas. Cuídense. Nos vemos, compañeros.